¿Sabías que la Biblia contiene más de 1000 profecías, muchas de las cuales no se han cumplido aún? Estudiemos un mensaje de amor y empecemos juntos un camino de victorias, donde responderemos tus interrogantes. Únete a nosotros en este viaje de revelación y descubrimiento. Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Mati, ¿cómo estás? Hola Mariano, hola a todos los que están ahí del otro lado. Gracias nuevamente por acompañarnos en todos los programas, en los nuevos programas que se vienen también. Venimos de un seminario de Daniel, ahora estamos estudiando un poco las profecías de Apocalipsis, así que bueno, vamos avanzando en el conocimiento y también profundizando en el estudio de la palabra de Dios. Tal cual, ya podríamos decir que después de estos programas, después de estos seminarios, ya podríamos ser casi eruditos proféticos. Exactamente, tenemos mucho conocimiento que queremos compartir, pero nunca nos va a alcanzar el tiempo para compartir todo, ¿no? Así que los instamos a que esto sea solamente el inicio de un gran estudio que después ustedes pueden seguir en sus casas. Exactamente. Así que, como siempre decimos, Biblia en mano, algo para anotar y sin preámbulos vamos a ir directamente al tema de hoy. Que ¿cómo es? Apocalipsis 13, la bestia que sale del mar. Y como ya venimos avisando, Mariano, estamos haciendo un estudio, diríamos, sociopolítico. Okay, ¿no? sí. Un estudio de historia. Y ahora con estas bestias se va actualizando y se nos vamos yendo hacia el futuro. ¿No? Dios revelando a través de imágenes, sí, a través de diferentes formas, cómo el pueblo de Dios tiene que defenderse o qué es lo que va a suceder para entender el tiempo en el que estamos. ¿No? Satanás va a utilizar sus estrategias, sí, que acá Dios las deja al descubierto. Está diciendo, no hay nada oculto para mí, yo sé lo que pasa, yo sigo al control de la historia y esto tiene que pasar porque el universo entero está expectante, pero quien sigue al control de todo es Dios. Exactamente. Entonces, la manera, como hablábamos en un principio, esa manera cifrada, esa manera con símbolos que tiene el Señor de mostrarnos la historia, en Apocalipsis 13 se refleja a través de dos figuras. Exactamente. ¿No? Dos figuras que una simboliza con el simbolismo de que una sale del mar y la otra sale de la tierra. Ambas representan poderes que van a tener un énfasis en algo particular y que van a servir para en el tiempo del fin llevar adelante esa guerra que hay entre el dragón, la mujer y su descendencia, como ya vimos en Apocalipsis 12. Sí. Entonces es importante entender de que si bien esto es simbolismo, claro, su cumplimiento es literal. Exactamente. O sea, porque sucede en el día a día. Por eso es importante ser conscientes y al momento de abrir la palabra de Dios y sobre todo estudiar estos capítulos que generan muchas controversias muchas veces, entender que es Dios quien está al control, ¿no? Y sobre todo es pedir el Espíritu Santo para que nosotros podamos día a día profundizar, aprender y sobre todo, y el principio que hay, esto es para aprender, ¿no? No es para debatir ni confrontar. Totalmente. ¿No? Y si se puede confrontar, sí se puede confrontar. Sí, obvio. Pueden haber diferentes opiniones, sí, pero solo a través de la palabra de Dios llegar a un consenso, Mariano. Exactamente, es la idea, es la idea. No queremos generar peleas acá, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar desarrollar de la manera más sencilla posible lo que se descifra en estos capítulos, Mariano. Perfecto. Algunos elementos que se destacan. Primeramente, poderes globales, adoración falsa, persecución religiosa y el tiempo del fin. Exactamente. ¿Y en qué tengo que pensar cuando me acerco a Apocalipsis capítulo 13? Es en estos elementos importantes. Se trata de poderes globales, o sea que van a tener un alcance a nivel mundial, ¿no? Que van a intentar forzar al pueblo de Dios y que van a también a tergiversar para confundir a las personas en una falsa manera de adoración. Va a llegar un momento que va a haber una persecución religiosa y sobre todo esto se desarrolla en el ámbito, en el tiempo del fin, ¿no? Entonces Apocalipsis 13, y no es aislado de los otros capítulos, habla sobre esto.
Entonces leíamos en el programa anterior los siguientes versículos, Mariano. Versículo 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y esto es algo que ya estudiamos más en detalle el programa anterior. Sí. La idea no es ir al detalle, sino al repasar para ponernos en contexto. Entonces lo que Juan ve es una imagen semejante a lo que estamos viendo en pantalla. Da algunas descripciones que son muy específicas, Claro. y que por algo son las descripciones. Obvio, obvio. Por algo son los simbolismos y por algo es. Recordemos que salga del mar significa que era una bestia que venía de un lugar que era muy poblado, Claro. podríamos decir, ¿no? Ujú. No se desarrolla en un lugar poco poblado. A su vez, esta bestia que se ve estaba conformada por varios animales. Claro, sí, es verdad. Y acá hay algo que vamos a partir en una base muy sencilla, muy específica, pero que es muy contundente. Tanto Daniel 13 como Daniel 17, perdón, tanto Daniel. Apocalipsis 13 Como Daniel 7. como Apocalipsis 17 Ah, claro. van de la mano con Daniel 7. Ok, bien. Entonces seguramente en el programa de hoy, en el programa que estén con Rubén mañana, Ujú. vamos a encontrar características similares, vamos a encontrar que ambos vamos a desarrollar un poco del 13, un poco del 17, un poco del 7. Entonces, los invitamos a que miren los programas, a Obvio. que miren ambos programas, Sí, ¿no? sí, muy Porque en importante. realidad no es que uno va a repetir lo que dice el otro, sino al contrario, uno va a amplificar lo que dice el otro, Ujú. complementamos las ideas. Algunas ideas que son importantes sí las vamos a decir 2 veces porque es Sí, para poder obvio. destacar más. Y quizás nosotros demos por sentado algunas cosas que las explica más en detalle Rubén, Rubén, en con el el programa que tiene, ¿no? Entonces, con Alicia. Entonces es importante que veamos los dos programas por igual. Entonces, esta bestia, ¿no? que ve Juan, perdón, en Apocalipsis 13, es el reflejo de la visión que ve Daniel, y la registran en Daniel, ¿qué capítulo, Mariano? Daniel capítulo 7. Exactamente, encontramos un león, un oso, un leopardo. Ujú. ¿Eso qué quiere decir? Y que debe ser los mismos poderes políticos del momento. O Exactamente, similares. que vienen arrastrándose poderes que se vienen desarrollando en el lugar geográfico donde se desarrollaron estos otros poderes. Ujú. Si quieren más detalles, vayan a los programas donde hablamos exclusivamente de esto. Exactamente. Después tenemos algunas características específicas Ujú. que tiene este poder, Mariano. Exactamente. Primeramente, el bestia, que obviamente sabemos que son los reyes, que son poderes políticos, ¿no? Aquellos poderes políticos que gobiernan, así como fue en Daniel 7 que lo vimos. Esta característica de esta bestia también es que sale del mar. Ahí podemos ver las referencias en la pantalla, Apocalipsis 7:15 y Daniel 7:2. Como habíamos mencionado, que salga del mar significa que sale de un lugar con mucha gente, de muchedumbre. Tiene 7 cabezas, como el dragón y la bestia de Apocalipsis 17, que es interesante. En esas cabezas también tenía 10 cuernos, como también tenía el dragón. Vamos viendo que se van como compartiendo estas características, tanto el dragón como esta bestia, ¿no? Y en esos cuernos tenía diademas, que quiere decir corona real. O sea, no, aparte de tener, ¿cómo se dice? Billutería, ¿no? Estaba decorada la bestia, sino que también tenía las diademas o las coronas, que hace referencia a poderes políticos que también lo van a ayudar a generar poder. Y bueno, el dragón le dio su nombre y tuvo una herida mortal que fue sanada. Exactamente. Muchos en este capítulo confunden a esta bestia y dicen que en realidad esta bestia también es el dragón, Claro, ¿no? ¿no? Porque tiene características similares, como por ejemplo las cabezas y los cuernos. Ujú. Ahora, si el dragón dice, le da la autoridad, Es porque no debe ¿para ser. qué le va a dar la autoridad si él es mismo el dragón? Exactamente. ¿No? Exactamente. Entonces tenemos que diferenciar que la bestia que sale del mar en Apocalipsis 13 no es el mismo dragón de 7 cabezas que figura en Apocalipsis 12. Hay una diferencia acá. Tenemos que entender de que sí, el dragón le da la autoridad. ¿Que quién es el dragón? Satanás. ya Satanás, habíamos eso visto. ya lo estudiamos y lo profundizamos. Ujú. Ahora, fíjate que hay algo interesante. El dragón le da su poder, va a interferir con la política, Claro. va a tener una herida mortal sanada, y todos son detalles que vamos a ir estudiando y profundizando.
Hay algunas cosas que ya vimos, Sí, pero es importante dar un panorama de las cosas, Mariano, exactamente. ¿no? Explicar un poquito más en detalle algunas cosas y sobre todo poner en contexto entre lo que dice un capítulo, otro capítulo, para poder entender mejor y de manera más amplia. Porque no se olviden que la Biblia no fue dada para ser estudiada aislada, ¿no? Cada versículo No, y cada obvio. capítulo, sino que al contrario, hay que estudiar en su contexto y con lo que dice desde Génesis hasta Apocalipsis. Su totalidad. Exactamente. Entonces, avanzando un poquito más y yendo a los versículos que nos tocan. Bien, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Muy bien. Y acá es algo interesante, es algo que ya lo vimos, ustedes pueden ir a los programas, pero necesitamos dar algunos detalles importantes que hacen a la importancia de este programa, Sí. ¿no? Entonces, dice que se le dio una gran boca que hablaba blasfemias. Y fíjate que destaca dos cosas importantes, grandes cosas y blasfemias. Sí, Grandes cosas son las cosas que se le, podríamos decir, se le asemejan a lo natural, ok. ¿no? A las personas. Ujú. Pero ya cuando utiliza el término blasfemia, sí o sí va relacionado contra Dios. Contra Dios. Ujú. Entonces, se le dio grande boca para atacar, no solamente a las personas, sino ahí también en contra de Dios. Y se le dio autoridad de 42 meses. Ujú. ¿Te acordás con qué capítulo de qué libro también dijimos que se relacionaba a lo que pasaba en Apocalipsis 13? Con Daniel 7. Daniel 7. Ujú. Y fíjate qué dice Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Fíjate qué interesante que la bestia acá se le dice que le va a dar tiempo para actuar 42 meses. Ujú. Si nosotros hacemos tiempo, tiempos y medio tiempo, ya vimos que tiempo, tiempos y medio tiempo son 3 años y medio. Sí, Si nosotros sumamos 12 meses más 12 meses más 12 meses más 6 meses, ¿cuántos meses nos da? 42 meses. 42 meses. Entonces, fíjense qué interesante entender que el mismo periodo que se desarrolla en Daniel 7:25 es el periodo que se desarrolla la bestia de Apocalipsis 13. Interesante, Entonces, ¿tiene algo que ver la Biblia? ¿Tiene algo que ver Daniel con Apocalipsis? Claro que sí. obvio. El seminario de Daniel que estudiamos hace un tiempito atrás nos va a ayudar a sentar las bases a todo lo que vamos a estudiar a partir de ahora y todo lo que tenga que ver con el Apocalipsis. Van a ver que si ustedes empiezan a estudiar, no van a ver la Biblia de manera igual. No, es verdad, Porque es verdad. van a tener algunas bases. Esto es lo que vi, entonces esto significaba que tenía que ver con esto y se cumple acá. Claro. ¿No? Entonces, esa es la idea, armar un rompecabezas para entender el tiempo en el que estamos viviendo. Y mira, hicimos un cuadro comparativo con Ujú. algunas características para que entendamos un poquito esto. Bien, tenemos en la primera columna Daniel 7:21 que dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. En Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, una relación bastante obvia, diría yo. Prácticamente dicen lo mismo, ¿no? Claro. Con alguna palabra. Fíjate que este cuerno dice ahí, ¿no? Ujú. Ya vamos a ver por Un qué. detalle ahí. Ahora, hay algo que es muy importante que tenemos, que no podemos pasar por alto, que son dos eventos importantes. Es hacer guerra contra los santos, o ir contra los santos, Ujú. o luchar contra los santos, que es lo mismo que hace el dragón en Apocalipsis Claro. 12:17 que leíamos el otro día. Pero no solamente les va a hacer guerra, sino que por un periodo, ¿qué va a pasar? Los va a vencer. Los va a vencer. O quebrantar también, Claro. dice, ¿no? Es lo mismo. Ahora, hay un proceso que se lleva, ¿no? Esto no se logra de un día para el No, otro. no. Esto no se logra de la noche a la mañana. Tuvo que pasar por cosas, por eventos, para que este poder pueda hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Cuáles son esos eventos? Es lo que vamos a desarrollar ahora. ¿Y en qué periodo se aplica esto de las 42 meses o tiempo, tiempos y medio tiempo? Hay un proceso y lo que vamos a estudiar ahora es a manera
muy rápida. Muy rápido y general. Y general, exactamente. Sí. También mañana con Rubén, él también va a hablar de este tema más en detalle de Bien. algunos eventos y fechas importantes. Pero para entender lo que sucede acá, tenemos que ver ahí, como podemos ver en pantalla, la distribución europea de las tribus, ¿no? Ujú. Dentro de las tribus, por ejemplo, tenemos a los visigodos que ocupaban España, y son los descendientes directos, ¿no? Los españoles, Ujú. los lombardos de Italia, los francos de Francia. ¿Qué más tenemos, Mariano? Ahí? Los bungurdios de Suiza, los anglosajones, que ahora sería Inglaterra, los alamanes, que hoy sería los alamanes de Alemania, los suevos, que hoy sería Portugal, y 3 que ahí parece que hoy ya no están. Exactamente, hay 3, podríamos decir, Claro. tribus que ellos llamaban bárbaras, que en realidad eran bárbaras porque no eran supuestamente no los- adoraban al Dios verdadero, que fueron exterminados. Ujú. Uno pasa en el 493, otro en el 534 y otro en el 538. ¿Cuál es la característica Sí, principal? Que estas tres tribus, en realidad su derrota, en realidad es una conversión al cristianismo. Algunos sí son asesinados y masacrados, sí, sí. pero otros se los decreta como derrota cuando su rey, y si su rey declaraba que era cristiano, por ende todo el pueblo era cristiano, Exacto. ¿no? Se convertían al cristianismo. Este periodo Ujú. se aplica en el cuerno, en la visión, que veremos a Daniel, la visión de la bestia que tenía 10 cuernos. Claro. ¿Sí? Situándonos en Daniel 7, había una Sí. bestia que tenía 10 cuernos, Ujú. 10 también eran los pies que había. Sí. Entonces, en el periodo de esta bestia, que ya vimos que era Roma, ¿qué es lo que sucede? Estas 10 cuernos se convierten en 7. Dijimos que teníamos los ostrogodos que cayeron, Sí. los cérulos y los vándalos. Claro. Entonces, hay algo interesante. Estos 10 cuernos Sí. se convierten ahora en 8, Sí. porque 7 caen y su lugar ocupa Sale uno más. lo que Daniel llama como cuerno pequeño. Ujú. Esto más en detalle lo vamos a estudiar Sí, obvio. con lo que venga, ya lo vimos. Pero, ¿qué dice ahí, Mariano? La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Muy bien. ¿Y qué dice Daniel 7:8? Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Fíjate que se repite el principio de hablar grandes cosas, Sí. ¿no? Entonces, ya dijimos que cada uno de los cuernos era una tribu Ujú. que representaba un poder político, ¿no? Claro. De los cuales 3 son caídos y se Sale levanta uno. en su lugar uno más. Ujú. Entonces, a ver, un poquito de matemática. 10 menos 3, 7. 7. Más 1, 8. 8. Entonces, el octavo es este cuerno pequeño. Ahora, fíjense que está relacionado con la bestia que era y no es también el octavo. Ujú. Detalles en el programa que sigue y en los que vienen, ¿no? Exactamente. Por eso es importante. Ahora solamente es el principio. Entonces, mientras yo contemplaba este que salía, arrancó a los 3. Y fíjate qué característica particular, esto de hablar grandes cosas. Ujú. Ya vimos que el hablar grandes cosas también iba a incluir hacer Blasfemia. blasfemias. Y fíjate que en Daniel se describen 3 características que las vamos a desarrollar. Bien, hablará palabras contra el Altísimo. El arameo refleja es ponerse en lugar de o querer ser igual a Dios. Entonces, cuando este poder habla acerca de hablar contra el Altísimo, también significa querer ocupar su lugar. Ujú. No es solamente hacerle guerra abierta, sino al contrario. Es como querer... derrocarlo, básicamente. Exactamente. Y ocupar su lugar. Exactamente. Querer decir ser igual a Dios. Ujú. Entonces este poder va a intentar ocupar el lugar de Dios. Y es más, decir que es Dios en la tierra. Exacto. Otro ejemplo, otra cosa que nos dice acá
Daniel es que a los santos del Altísimo quebrantará. Ujú. En la bula Ad Extirpanda, de 1252, Inocencio IV dice: cuando los que hayan sido condenados como culpables de herejía hayan sido entregados al poder civil por el obispo o su representante o la Inquisición, el podestá o el primer magistrado de la ciudad los llevará inmediatamente y ejecutará las leyes promulgadas contra ellos, dentro del término máximo de 5 días. Entonces, a ver, ¿quiénes eran los que fueron sido condenados como culpables de herejía? Y aquellos que no seguían a la religión universal en ese momento. Exactamente, los que no pertenecían a esa iglesia oficial. Claro, claro. Fíjate, que hayan sido entregados ¿a qué poder? Al poder del... poder civil Ujú. por el obispo. Claro, o sea, manejándose, el obispo manejando la parte política civil. O sea. Exactamente, fíjate que en este periodo la iglesia, diríamos, va de la mano y cumple con la agenda política del Estado y la iglesia. Claro. Quiere decir que están en unión tanto la iglesia como el Estado. Ujú. ¿Eso qué significa? Que el Estado le permite a la iglesia dar sentencia de muerte. Ok. Ujú. ¿Sí? El Estado permite a través de sus condenas hacer válidas todas las leyes, diríamos, bíblicas, entre paréntesis, entre comillas, ¿no? Sí. Sobre este tema. Y fíjate que dice que ejecutará las leyes promulgadas contra ellos dentro del término máximo de 5 días. Claro. O sea que a vos te podían declarar culpable de herejía, que en realidad es no ser de su propia religión, Ujú. inclusive no que significaba ser un idólatra, sino querer estudiar la palabra de Dios, Claro. y en un máximo de 5 días te quitaban la vida. Terrible. Este periodo pasó y ya lo conocimos como la Santa Inquisición, Ujú. como podemos ver ahí, ven, representante o la Inquisición, ¿no? Ya estudiamos más sobre esto y lo Sí. que fue la Edad Oscura. Y otro evento que también va a intentar hacer es cambiar la ley. Exactamente. La Iglesia de Dios, es decir, la Iglesia Católica, en su sabiduría ha ordenado que la celebración del día sábado fuese transferido al Día del Señor. Este catecismo fue escrito por orden del Gran Concilio de Trento y publicado bajo los auspicios del Papa Pío V. Entonces, no solamente iba a hacer guerra contra Dios, iba a querer ocupar el lugar de Dios, Ujú. sino que también iba a ir contra su descendencia, Sí. contra los hijos de Dios, y también va a querer cambiar la ley. Exactamente. Cambiar la ley tiene que ver con esto, con los 10 mandamientos. Sí. Y hay un mandamiento que es el que está en mayor pugna y es lo que va a pasar a medida que avance el tiempo, Tal cual. que es el verdadero Día de día adoración. de adoración. Bueno, ustedes son más que inteligentes y saben a quién se aplica, por qué se lo aplica y qué es lo que hay que hacer. Claro, obvio. Podríamos terminar acá el programa. Sí, tranquilamente. Y Ya tienen cerrar, ¿no? la suficiente capacidad y conocimiento, creo yo. Exactamente. Entonces, ¿es importante entender esto? Sí. ¿Es importante repetirlo? También. Obvio. Porque, como siempre decimos, no para alarmar o para causar conmoción, sino para tomar conciencia del periodo en el que estamos viviendo. Ujú. Entonces, ¿cuál es este tiempo que ellos, podríamos decir, luchan y vencen? Ok, tenemos los 1260 días, que se da en Apocalipsis 11, 3 y 12, 6. Los 42 meses, como vimos en Apocalipsis 11, 2 y que estamos viendo ahora, ¿no? Capítulo 13, versículo 5. O los 3 años y medio, que se mencionan en Daniel 7, 25 y Apocalipsis 12, 14. O sea, los 1260 años que fue de terrible persecución. Exactamente. ¿Cuándo empiezan y cuándo terminan, Mariano? Iniciados en el 538 después de Cristo y finalizando en 1798. Bueno, ahí como pueden ver en pantalla, inicia cuando los ostrogodos abandonaron el asedio a Roma, el obispo de Roma es liberado del dominio arriano y ejerce con poder el decreto de Justiniano de 533, aumentando así su autoridad de la Santa Sede. Y termina recibiendo esa herida mortal en 1798. Muy bien. Ahora, hay más detalles que se van a dar mañana con respecto, Sí, obvio. porque no es que de un día para el otro recibe la autoridad total, ¿no? No. Es un proceso que van Exactamente. pasando ciertas cosas, ciertos elementos, ciertos eventos que son históricos y que lo vamos a encontrar en los libros de historia, no solamente en la Biblia, ¿no? Exacto. Y eso es lo más interesante.
Entonces podríamos decir que hay un proceso papal en el que el Estado llega a darse. El control total se llega a dar en el 538, como vos bien decías, Mariano. Sí. ¿Recuerdan que dijimos que, o sea, en el programa anterior, que todos adoraban a la bestia que recibió la herida de muerte, Claro. pero fue sanada? Entonces, justo se da que la herida de muerte Sí. es el mismo evento que lleva a la finalización de los 1260 años. Claro. La herida de muerte es generada por el general Berthier, que es un general de Napoleón, donde toma prisionero al Papa y lo lleva como prisionero a Francia. Sí. Esa es esa herida mortal que recibe, es el fin del proceso de los 1260 años, y es donde ya diría, bueno, hasta acá llegó. Hasta acá le llegó el poder Exactamente. al Papa. Pero sin embargo, esta herida de muerte es sanada, como ya había dicho la profecía. Ujú. ¿Y cuándo sucede, Mariano? 1929, cuando por el Tratado de Letrán el poder temporal le fue restaurado al Papa. Recuperó el gobierno de la Ciudad del Vaticano, que bueno, son unas 44 hectáreas de la ciudad de Roma. Muy Entonces bien. acá, en este caso, comienza a sanar su herida, porque primero tiene el territorio, ¿no? Que lo mantiene ahora. Exactamente. Pero todavía le falta algo a esta bestia, ¿no? Exactamente. Fíjate que llega a tener un control total, luego se le es retirado Ujú. y luego se le es otorgado nuevamente. ¿Esto es casualidad? Nah, no puede ser casualidad. Juan lo había escrito 1000 años antes, Claro. ¿no? Más de 1000 años antes. O sea, Dios le había mostrado a Juan lo que iba a pasar y cómo iba a ser todo lo que iba a venir a continuación. Ujú. Juan llega a ver cosas que no llega a entender, al igual que Daniel, ¿no? Claro. Pero sin embargo lo escriben porque no era para sus días. No. Y nosotros tenemos la bendición de poder entender, poder interpretar, de poder profundizar todo esto, Mariano. Claro, o sea, la bendición que tenemos y aparte la importancia, porque no fue para sus tiempos, no fue para sus días, pero son para los nuestros. Claro, y si no es ahora, ¿cuándo? Si no es hoy, ¿no? ¿Cuándo vamos a estudiar y Ujú. cuándo vamos a profundizar? Entonces, siguiendo con el capítulo, Vamos a leer versículos 6 y 7. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. interesante, Mariano. Ujú. El mismo principio de siempre, la blasfemia. Claro, Es una guerra tácita contra Dios. totalmente. Es una guerra declarada, enemigo principal, Dios, ¿no? De Dios. ¿En quién se cumple? Entonces fíjate que hay tres cosas que se destacan. Sí, La blasfemia, ¿no? Contra Dios, sí, contra su santuario y contra los habitantes del cielo. ¿En quién se cumple el poder? O sea, vamos a ver, si bien ya vimos de que va a intentar cambiar la ley, que va a querer ocupar el lugar de Dios, Ujú. vamos a ver más detalles sobre este tema. perfecto. Vamos con el primero, contra Dios. La literatura eclesiástica abunda en ejemplos de las pretensiones arrogantes y blasfemas del papado. Ejemplos típicos son los siguientes, tomados de una gran obra enciclopédica escrita por un teólogo católico en el siglo XVIII. Muy bien. ¿Qué es lo que dice? Solamente tomamos tres frases. Ok, el primero. El Papa es de una dignidad tan grande y tan excelso que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. La segunda frase. El Papa está coronado con una triple corona, como rey del cielo y de la tierra y de las regiones inferiores. Y la última frase. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar e interpretar aún las leyes divinas. Literalmente son frases que dan justito en el ocupar el lugar, cambiar los tiempos en ley y bueno. Y lo que venimos hablando, ¿no? Ujú. Entonces, ¿ya sabía Dios que esto iba a pasar? Ya lo sabía. Él está al control de las cosas. Sigue estando el control de Es las momento de empezar a entregar nuestra vida, confiar en que es Dios quien nos sostiene, Ujú. que es Dios quien está al control y que sobre todo Él es quien maneja tanto la historia del mundo como nuestra vida. cosas. Tal cual. Fíjate que acá es esto, ¿no? No solamente ir en contra de Dios, sino querer ocupar el lugar de Dios, Claro. ¿no? La blasfemia va más allá de un insulto o de una palabra, ¿no? Ujú. La blasfemia es no reconocer quién es Dios
y vivir de una manera en la que todo lo que hago, todo lo que digo representa de que yo no respeto a Dios ni a su nombre. Es ¿No? verdad. Que no me importa a Dios y que al contrario, no lo detesto y hago todo lo posible para ir en su contra. Entonces la blasfemia va más allá de un insulto, porque muchas veces consideramos que por ahí la blasfemia es ves medio parecido a que blasfemiar contra el Espíritu Santo, ¿no? Que Claro. decir es insultar. Ujú. No, no se trata, va mucho más allá de eso, va más allá del estilo de vida que llevamos, los objetivos que nos planteamos en la vida, ¿no? Y sobre todo entender de que lejos de Dios no podemos hacer nada. Por más que intentemos ir en su contra, todo lo que nos dijeron de Dios era mentira, en cuanto a que Dios es un Dios malo, perverso, y Claro, todo lo sí, que sí, ustedes sí. saben, ¿no? Dios en su infinito amor nos sigue esperando y nos sigue buscando. Totalmente. Su segundo punto de blasfemia iba a ser contra el santuario, Mariano. Exactamente. Este es el segundo objeto de sus blasfemias. Este poder pretende establecer su templo en la tierra, desviando así la atención del pueblo del verdadero santuario en el cielo. El verdadero tabernáculo, donde Jesús ministra como sumo sacerdote, como podemos encontrar en Hebreos 8, del 1 al 2, procura echar por tierra la obra de este santuario, la intercesión. El ministerio celestial del sacrificio de Cristo no se tiene en cuenta y en su lugar se pone el sacrificio de la misa en la tierra. Muy bien, y vimos que desde un principio en Isaías lo trata a Satanás como quien profanó el santuario divino, Claro. ¿no? El santuario que estaba en el cielo. Ahora, sabemos que Jesús nació como hombre, murió Sí. en la cruz y resucitó. Ujú. Y que está en el cielo hoy cumpliendo una función especial que es la de intercesor. Sí. Quiere decir que está abogando para que vos y yo podamos alcanzar la salvación a través de sus méritos y no de los nuestros. Cuando este poder va en contra del santuario, en realidad va en contra de lo que está haciendo Cristo en el santuario. Claro. Quiere decir que este poder se pone en lugar de Dios diciendo que Él tiene la autoridad suprema para perdonar pecados, Ujú. ¿no? Entonces, ¿cuál es la blasfemia contra su santuario? Es ponerse en lugar de Dios diciendo que Él puede perdonar pecados. Básicamente podemos decir que quiere ocupar la parte de ser un intercesor, pero acá en la Exacto. tierra, ¿no? Exactamente, queriendo tener la autoridad de decir, bueno, yo soy quien perdono los pecados, Claro. tengo la autoridad para perdonarlo, entonces si Él tiene autoridad, ¿para qué está Cristo intercediendo entre nosotros? Exacto. Por nosotros, Ujú. en el santuario. Entonces está desvirtuando, fíjense cómo desvirtúa la verdadera adoración hacia el único que puede perdonar nuestros pecados, porque Él es el que murió en la cruz por vos y por mí. Es verdad. Es No el hay único. mucha vuelta que darle, ¿no? No. Entonces es importante entender esto, que no hay nadie que pueda perdonar más nuestros pecados más que Dios. Ujú. Y es a través de Cristo y su muerte en la cruz. Y también la siguiente blasfemia es contra los habitantes del cielo, Mariano. Probablemente se refiere a los miembros de la deidad y a los que se relacionan con ellos en el servicio en favor de la humanidad. Esto se ha cumplido en parte en la pretensión de la Iglesia Católica de tener poder para perdonar pecados y también al atribuir a María poderes y virtudes que solo pertenecen a Cristo. De esta manera, la mente de los adoradores es desviada de la obra mediadora celestial de Jesús y dirigida al confesionario en la tierra. Y también hablamos del tema de la canonización, Claro. ¿no? El tema de dar poderes de santo a alguien, cuando el único con esa autoridad y poder Es Jesús, es Dios. es Jesús y es Dios. Entonces, ¿es importante entender esto? Sí. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a entender de que en realidad el conflicto que se va a dar en el final tiene que ver con la obediencia y la adoración. Ujú. Por eso vimos en el programa anterior que constantemente se repite cuando se habla del remanente, del pueblo elegido del último tiempo, que son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Solo aquellos que se pongan serios con las cosas de Dios van a poder llegar a heredar la vida eterna. Tal cual. Y eso no es para cualquiera, es para aquellos que lo decidan. Dios quisiera que todos procedamos al arrepentimiento, obvio. pero Él no obliga a nadie. Él te respeta y acepta así como sos
Y no por aceptarte como sos quiere decir que te va a dar la salvación igual, sino que al contrario, depende de la decisión que cada uno tome. Esto es personal, la salvación es personal. Y tenemos que empezar hoy por prepararnos, ¿no? Totalmente. Entonces, fíjate algo más interesante que dice acá. La cabeza papal también ha pretendido tener poder sobre los ángeles de Dios. En verdad, la excelencia y el poder del romano pontífice no es solamente en la esfera de las cosas celestiales, de los terrenales y de las regiones inferiores, sino que aún sobre los ángeles, sobre quienes él es más grande. Y esto lo escribe el Papa II, ¿no? Y está, registrado y ustedes tienen dónde poder ir a buscarlo. Ujú. Dice, ha pretendido tener poder sobre los ángeles de Dios. No solamente se queda con lo que pasa acá en la tierra, sino que también se le da, si él cree que tiene la autoridad Claro. para poder hablar y quitar y poner como él se le antoje con todo. Claro, sí. Y cuando en realidad nos damos cuenta que no es así. Ujú. Apocalipsis 13 sigue avanzando y nos dice, Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. y acá tenemos que detenernos y estudiar tres elementos importantes. Primero, los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Ujú. ¿Y a quién pertenece el libro de la vida? Al Cordero que fue inmolado, ¿Desde cuándo? desde el principio del mundo. Desde antes que Adán y Eva cayeran. Ujú. Entonces, la primera pregunta que nos surge al leer esto Claro. es ¿qué es el libro de la vida? Muchos piensan que el libro de la vida que hace referencia acá es la Biblia. Claro. Ujú. Ahora, ¿este libro de la vida es la Biblia? No, No. Es un libro que ¿dónde se encuentra? en el cielo. Y ya vamos a ver qué dice, a través del estudio de la palabra de Dios, Ujú. qué es este libro, por qué está y para qué se usa, Mariano. Ok, bien. Vamos a leer. Las ciudades libres, antiguamente, tenían un libro de registro donde estaban los nombres de todos los que tenían derecho a la ciudadanía. Ahí podemos ver en Isaías 4.3 o Ezequiel 13.9. El apóstol se está refiriendo a un registro celestial en el cual están escritos los nombres de todos aquellos cuya ciudadanía está en el cielo. Podríamos decir que es la Green Card celestial, Claro. ¿no? Es la ciudadanía celestial. El libro tiene que ver más con lo que yo soy, Ujú. ¿no? Que con algo en especial. ¿Y por qué decimos eso? Fíjense que antes se usaban eso, y eso lo podemos encontrar en el siguiente versículo, Mariano. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuera dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Fíjate que en el pueblo de Dios Sí, existía eso en el Israel literal, claro, ese registro. el registro. Es el registro de donde vos perteneces, Ujú, bien. ¿no? Cuando uno pertenecía a alguna ciudad, se lo registraba en ese libro. Ahora, ese libro es un libro en formato libro, en formato digital, en formato rollo. La verdad, No sabemos. no sabemos. Pero sí sabemos que es una condición para alcanzar la salvación. Claro, claro, estar en este registro. Aparte, si fueran libros de hojas, ¿qué tamaño serían para tener todos los escritos de los salvos, los nombres de los No, salvos? deben ser inmensos. ¿No? Este libro podríamos decir que es un listado de nombres, Claro. ¿no? Ahora, ¿cómo accedemos al libro de la vida, Mariano? Bien, el libro de la vida contiene los nombres, como habíamos dicho, de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Y esto no significa que una vez que estás inscripto, quedás para siempre inscripto, ¿no? No, se puede tachar ese nombre. Exactamente. ¿De qué depende de que se me tache a mí el libro o no? Y de que no quieras seguir la voluntad de Dios o rechaces a Dios directamente. Fíjate que hay una connotación directa, una conexión directa Ujú. entre el libro de la vida y del Cordero Inmolado, ¿no? Claro. Todos aquellos que no acepten la muerte de Jesús en la cruz o decidan rechazar a Cristo van a ser borrados de este libro. ¿De quién depende la permanencia en el libro de la vida?
Y de nosotros mismos, de uno mismo, ¿no? De cada uno. Otra vez volvemos al mismo principio. En el tiempo del fin se va a disputar una guerra, que ya se está disputando, ¿no? Sí. Ya sabemos que es ahora, donde tenemos que tomar una decisión. Ya dijimos muchas veces que no podemos estar en el medio en esta batalla. No podemos permanecer imparciales. Tenemos que tomar un bando y sobre ese bando vamos a estar. Y muchas veces creemos que por no hacer ciertas cosas vamos a ser salvos. A ver, el no hacer lo correcto es muchas veces peor que hacer y es mucho peor que ser una persona que no quiera participar, que Claro. quiera mantenerse ajeno, que alguien que se la juegue por un lado, ¿no? Ujú. Es momento de tomar decisiones. Sí, sí, sí. Es momento Tiempo. de tomar decisiones para vida eterna. Fíjate que cuando Pablo le habla a los filipenses, trata este tema. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Fíjate que acá Pablo estaba seguro que sus colaboradores estaban en el Claro, libro de la vida. sí. ¿Era porque Pablo tenía la autoridad para también Para escribirlo, no, claramente no. No, sino porque entendía que vivían una vida conforme a lo que Dios les había dado. Ujú. Tanto Pablo como los que lo acompañaron, ahí menciona a Clemente y otras personas más, vivieron una vida tratando de servir a Dios a pesar de las circunstancias. No quiere decir que, bueno, escribo la vida, uy, pequé, me borraron, ahora tengo que volver. Claro, sí. Sino se trata de una rebelión completa a Dios. Para eso, Cristo está en el santuario y tenemos continuo y constante acceso a la gracia. Es la oportunidad de arrepentirnos Ujú. y poder volver a sus caminos. Pero va a llegar un momento que esto va a ser tarde. Daniel Exactamente. 12:1 dice lo siguiente, Mariano. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Y acá, como ya estudiamos, Sí, ya lo habíamos ya estudiado. lo vimos, en este periodo se habla al término de la puerta de gracia. Ujú. Cuando ahí sí ya no hay más oportunidad para poder elegir. Cuando ya ahí en ese momento no se pueda decidir, aquel que se quiera arrepentir va a ser tarde, ¿no? Claro. Pero bueno, Dios ya sabe en su infinito amor que quien actuó de mala manera no se va a arrepentir en ese momento. Obvio, obvio. Por eso es importante empezar hoy, a arrepentirnos. Ujú. Por eso es importante que tenemos que tomar esta iniciativa de decir, Señor, hay cosas que tengo que cambiar. Señor, hay cosas que tengo que pulir. Ayúdame. Ujú. Yo quiero estar escrito en el libro de la vida. Porque hablábamos hoy, desde un principio, ¿no? De que podemos elegir o la marca de la bestia o el sello de Dios. Sí. Aquellos que reciban el sello de Dios van a estar inscritos en el libro de la vida. Claro. Ahora, aquellos que reciban la marca de la bestia, que son todos aquellos que no están inscritos en este libro, van a tener un solo final, que es o vida eterna o muerte eterna. Totalmente. Y cada uno decide, cada uno elige, pero no tenemos para siempre el poder de tomar esa decisión. Nadie es dueño del mañana, no, nadie es dueño del después. Va a llegar un tiempo donde la decisión que tomemos nos va a marcar para siempre. Por eso empecemos a intentar trabajar para Dios, reconsagrar nuestra vida, reconfigurar nuestra Obvio. vida y permitir que sea Dios quien nos transforme día a día. Si no, fíjate que dice Apocalipsis 20:12, Mariano. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Fíjate que otra vez se aparece un libro de la vida. Ujú. Parecido a Daniel 7 también cuando habla acerca de que los libros fueron abiertos. Claro, sí. Hay registros, hay juicios que se están llevando a cabo, hay eventos que van demostrando de que nada se le escapa a Dios, Claro, es verdad. ¿no? Muchas veces nosotros creemos que, bueno, si lo hacemos en lo oscuro no se nos ve. O si lo hacemos de noche no se ve, ¿no? Claro. Cuando Dios siempre ve y nunca se puede engañar al dador de la vida. Tal cual. Y el Señor nos promete una vida nueva, una vida plena para siempre. Pero
Hoy tenemos la oportunidad de elegir. Mañana no sabemos, porque nadie tiene la vida comprada. Entonces fíjate que dice que no se le escapa a nadie, a los muertos, a los grandes, a los pequeños, todos Claro, delante todos de están Dios, ¿no? involucrados. Y otro libro, o sea que hay más de un libro. Claro. ¿Cuántos hay? Eso lo vamos a dejar para otro día. Sí, sí, sí. Pero hay más de un libro. Y fíjate que dice el libro de la vida y también el libro de las obras. Y todos fueron juzgados por algo. Y nosotros vamos a ser juzgados por algo. Por lo que hagamos y por lo que tendríamos que haber hecho y no hicimos. Sí. Y creo que eso es peor que por lo que hicimos, ¿no? Claro, es Por verdad. lo que tendríamos que haber hecho por el Señor y no lo hicimos, también vamos a ser juzgados. El que soporta con paciencia hasta el fin tiene la certeza de que su nombre será retenido en el libro de la vida, pero los que practiquen la maldad serán excluidos de la nueva Jerusalén que desciende del cielo. La bestia de Apocalipsis 13 será adorada por todos los que estén sobre la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro. Este mismo grupo se sorprenderá cuando vea a la bestia que era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Interesante. Sí, bastante. Y acá estamos desprendiendo algo para el programa de mañana y para el que viene, Ujú. acerca de esta bestia que era y que no es. Y fíjate que otra vez lo mismo, ¿no? Dos principios, dos caminos, Claro, siempre. uno o el otro. Y uno nos lleva a la vida eterna y otro a la destrucción eterna. Ujú. Y hay algo que se refleja y que muchas veces nos cuesta, y que es la paciencia y la perseverancia, Mario. Sí, La vida cristiana no es una vida fácil. no. La vida del cristiano no es una vida Que tiene todo sencilla. solucionado tampoco. Exactamente. Muchas veces creemos que decir, bueno, creo en Dios, es activar como una campanita, ¿no? Una notificación extra de decir, bueno, todo lo que tenés los vas a aceptar. Claro. Y tomamos a la oración como si fuera una varita mágica, ¿no? Que Claro. todo lo que pedimos vamos a Va a tener. aparecer ahí, ¿no? Sí. Cuando en realidad es una constante lucha porque estamos en una guerra. En una guerra entre un dragón despiadado que quiere atacar, que hace guerra contra la mujer y su descendencia, donde el diablo sabe más por viejo que por diablo, hay Como una frase dicen. que dice, ¿no? Sí. Donde en realidad está diciendo, nos conoce, sabe ese punto en el que somos más débiles Ujú. y nos va a atacar por ahí. Ahora, ¿cómo vamos a actuar? Va a depender de cómo nos relacionemos con Dios. Totalmente. Si somos considerados que estamos escritos en el libro de la vida, es momento ahora más que nunca de permanecer en el Señor. Vivir una vida constante de humillación ante Dios y sobre todo entregando todos nuestros dones al Señor. Entregando lo que tenemos y hasta lo que no tenemos por Dios. Totalmente, Porque ¿cuándo totalmente. lo vamos a hacer si no? Sí, sí. Si no aprovechamos ahora el momento en el que todavía no tenemos un poder que se une con el Estado y nos obliga a hacer cosas, Claro. si no lo hacemos hoy, ¿cuándo lo vamos a hacer? Quizás para cuando lo estemos esperando sea demasiado tarde, Mariano. Sí. Por eso es importante avanzar, por eso es importante permanecer en el Señor. Totalmente. Aunque cueste, aunque a veces nos cueste ir inclusive hasta la iglesia, es momento de tomar decisiones y decir, no, el Señor me está esperando. El Señor hizo todo lo posible. En el plan de salvación, Él tenía la cosa más difícil que hacer, que Claro. era dejar todo, renunciar y morir. Y lo hizo. Fíjate que dice acá a continuación. La flexión verbal que traduce inmolado indica que la inmolación se había hecho en el pasado, pero que sus resultados continuaban. La muerte de Cristo está históricamente en el pasado, pero sus beneficios, resultados para la humanidad son siempre nuevos y eficaces. ¿Y por qué el libro de la vida tiene que ver con el Cordero Inmolado? Porque yo me pongo a pensar. Cristo decidió morir en la cruz por cada uno de nosotros. Él tomó la decisión porque tranquilamente pudo haber dicho, bueno, Adán y Eva desobedecieron. Me lavo Listo. las manos Y se mueren. y Ya está. ya está. Vamos por otra raza, vamos Claro. a crear otro mundo. Sin embargo, decidió, por su amor infinito hacia sus criaturas, hacia vos, hacia mí, a pesar de los defectos que tenemos, a pesar de los problemas que acarreamos, decidió darnos una nueva oportunidad.
están inscritos en la vida, no es que es gratis. No, Tuvo no. un costo y un costo grandísimo, que es la sangre del Hijo de Dios. El Hijo de Dios decidió hacerse hombre, morir en la cruz, y acá hay una relación directa que pone Juan entre el libro de la vida que pertenece o que es de aquel que está, que fue inmolado, Claro. y que hoy intercede por vos y por mí. No, entonces, ¿cómo no vamos a permanecer en el Señor? ¿Cómo no vamos a intentar poner a Dios en primer lugar después de todo lo que Él hizo por nosotros? Claro. ¿Cómo no vamos a querer consagrar nuestra vida al Señor después de tan sacrificio y tan doloroso? No sé si somos conscientes del dolor que sufrió Jesús en la cruz. No sé si somos conscientes de todo lo que Él pasó por nosotros. La imagen que tenemos ahí en la pantalla no, pero no grafica ni un 2% No. De todo la lo que pasó. realidad de lo que sufrió Cristo. Claro. No es fácil, no es fácil, Mariano, pero Dios hizo todo por nosotros. Él le entregó hasta su propia vida. ¿Y por qué decimos que Jesús es el Cordero Inmolado? Y porque, ahí lo podemos ver en pantalla, ¿verdad? Lo podemos ver en pantalla. Pero es porque literalmente dio su propia vida para poder nosotros acceder, ¿no?, a esa gracia, a esa vida eterna. Y Juan 1.29 dice lo siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan, volviendo a la imagen, ve a Jesús venir, dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo entendió todo. Sí. He aquí por quien yo prediqué, a quien decía que iba a venir a purificar nuestra vida, a darnos una nueva oportunidad. He aquí el que estaba dispuesto a morir antes que vos y yo naciéramos. Claro, tremendo. A perdonarte los pecados antes que los cometieras. ¿Se entiende esto? Sí. Incluso a perdonar los pecados y ya armar un plan de salvación antes de que se inicie el primer pecado. Exactamente, un Dios queriendo reconciliar desde el principio al Creador con su criatura. Y Pedro explica algo parecido. 1 Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Qué lindo es entender esto que dice Pedro. Dice, ustedes entienden que, está bien, todos tenemos un pasado, algunos más oscuro que otros. Claro. Todos tomamos decisiones en la vida en la que nos equivocamos y no supimos hacia dónde ir. Como quien dice, quizás alguna vez se escapó la tortuga cada uno, ¿no? Sí. Se nos escapó la tortuga. Alguna vez tomamos decisiones que nos fueron lastimando o lastimando a nuestros seres queridos, pero Dios te está diciendo, antes que vos cometieras esos errores, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, pero sin mancha ni contaminación, fue derramado por vos. Solo a través de los méritos de Cristo en la cruz podemos acceder a la salvación y alcanzar esto que para nosotros sería imposible, que es una nueva oportunidad. Estamos viviendo en una parte de la historia donde dos poderes antagónicos están luchando. Sí. Por un lado el bien Y el mal. y el mal. Pongámosle nombre propio, Jesús Y Satanás. y Satanás. Y nosotros estamos en medio de esa guerra. Dios nos mostró a través de estas bestias, a través de estas imágenes, estos símbolos, qué era lo que iba a suceder y cómo iba a suceder. Qué era lo que tenía que pasar y qué era lo que Él no iba a permitir. Y eso es lo que estamos estudiando. Déjame decirte de que a pesar de que a veces parece que el futuro se ponga oscuro, de que vamos a sufrir por malos momentos, Dios nunca te va a dejar solo. Dios nunca va a permitir que sufras más de lo que podés soportar. Y si vos decís, bueno, es difícil lo que viene, solo vas a poder vencer
si te aferrás a los méritos de Cristo en la cruz. Él hizo todo de su parte para darte una nueva oportunidad. Las bestias, todo lo que estudiamos en Apocalipsis es para que entiendas de que Él sigue al control de las cosas, que Él está al control del mundo, que Él está al control de la historia, que Él es el que tiene todavía el control. Satanás, por más que lo creas, Él no tiene el poder. No puede vencer a Dios ni a un hijo de Dios. Ahora, ¿estás dispuesto a hacer los sacrificios necesarios? ¿Estás dispuesto a convertirte hoy en un hijo fiel de Dios? ¿Estás dispuesto hoy a levantar ese escudo y entrar en batalla con el enemigo? Mirá que no es fácil, porque la guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Pero déjame decirte que jamás, nunca Dios deja solo a un hijo convertido. Él te dio una nueva oportunidad. Él hoy te da la oportunidad de que decidas servirlo, de que decidas seguirle, de que lo pongas en primer lugar. Los poderes políticos de este mundo se van desarrollando y pronto va a llegar un momento donde no vamos a poder tener la posibilidad de elegir. Pero hoy sí puedes elegir. ¿Estás dispuesto a elegir por Dios? ¿Estás dispuesto a hacer los sacrificios necesarios para predicar el Evangelio? ¿Estás dispuesto a dar un poquito en comparación a la vida que Él dio por vos? Dios quiera que te entregues a Él cada día y decidas ser un hijo fiel, dedicado y pertenecer al libro de la vida. Y hasta acá el programa de hoy. Muchísimas gracias si nos acompañaste hasta este punto. No te olvides obviamente de suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones para así te enterás cada vez que subimos un video nuevo. Muy pendientes mañana con el programa del licenciado Rubén Ar, porque les aseguro que va a estar muy bueno y como ya dijimos de un principio, van a ser complementarios, así que no se pueden perder ninguno de los programas. De parte de Perspectiva Siglo XXI te mandamos un gran abrazo y que Dios te bendiga mucho. ¿Sabías que la Biblia contiene más de 1000 profecías, muchas de las cuales no se han cumplido aún? Estudiemos un mensaje de amor y empecemos juntos un camino de victorias, donde responderemos tus interrogantes. Únete a nosotros en este viaje de revelación y descubrimiento.